Bien. ¿Con qué lo iniciamos al tema? Arrancamos, como siempre, tradicional, con un cuento que dice El estallido de abril. En un rincón apartado del mundo, en un pequeño pueblo rodeado de montañas eternamente verdes, vivía Abril, una chica de 15 años con un universo guardado en el pecho. Nadie lo sabía, pero dentro de ella vivían emociones que crecían como tormentas, que chispeaban como fuego, que latían como tambores de guerra, esperando a explotar. Desde pequeña, Abril había aprendido a callar. Callaba cuando le molestaba a alguien en la clase. Callaba cuando su mamá lloraba en la cocina. Callaba cuando sentía que su corazón quería gritar. Guardaba cada emoción como si fuera una semilla, enterrándola bien hondo. Hasta que un día no soportó más. Aquel lunes empezó como cualquier otro, pero algo era distinto en el aire, como si el mundo contuviera el aliento. En el colegio, un compañero la empujó sin querer. Ella solo sonrió. En casa, su hermano rompió un dibujo que tenía que entregar. Ella no dijo nada. Pero esa noche, cuando fue a su habitación, encontró una nota. Tu participación en la feria fue cancelada. Abril cerró la puerta, respiró y explotó. No fue un grito, no fue llanto, fue todo. Fue el río saliéndose de su cauce. Fue enojo, tristeza, miedo, angustia. Todo estallando como fuegos artificiales dentro de ella. Las paredes de su habitación se llenaron de colores. Rojo furia, azul nostalgia y negro miedo. Todo lo que había contenido durante años salió disparado, pintando su mundo. No destruyó nada, solo lo transformó. Al día siguiente, Abril se levantó distinta, ligera, viva. Caminó al colegio con su espalda recta. Por primera vez habló cuando algo no le gustaba. Rió cuando algo la hizo feliz. Lloró cuando necesitaba hacerlo. Desde entonces, cuando alguien contenía demasiado, cuando parecía que iba a romperse, decían: «Tené cuidado, que te podés tener un estallido de abril». Y así la emoción dejó de ser una debilidad para volverse fuerza. Había que explotar las emociones, hacerlas explotar. Y como pintar, una olla a presión, ¿no? Sí. A veces está. Me gustó mucho eso de pintar los colores de las paredes de su habitación, ¿no? Sí. Bueno, hay a veces que en muchas circunstancias pintamos todo de rojo, furia, ¿no? Sí, es cierto, sí. Total. Ese es el que prevalece, claro. Sí. Es el que más es notorio. Uh-huh. Bueno, en esto se ve, ¿no? La explosión de las emociones que repetimos en esto de la elaboración del proceso de duelo o de pérdida. No es solamente con la pérdida de un ser querido, lo volvemos a reiterar. Uh-huh. Puede ser la pérdida a veces de un bien material, puede ser la pérdida de los sueños, de las expectativas, de los anhelos que uno tiene para uno mismo o para el otro. Y también puede ser a veces que decimos como pérdida los divorcios, las separaciones. A veces cuando los hijos ya llegan a cierta etapa y se nos van del hogar, claro. ¿no? También es una pérdida. Así es. Y esa es percibida, no es real, porque sigue estando en otro lugar, pero a veces parece, ¿no?, que fuera que nos dejan. Claro. Y se asume así. Y hoy vamos a ver esto del estallido de las emociones frente a esto, frente a la pérdida, ¿no? Y este proceso de elaboración. Uh-huh. Vimos en primer lugar que en este proceso se produce la primera etapa, que sería el shock. Después vimos la negación. Uh-huh. Y hoy vemos esto, que es de la explosión de las emociones, que es algo común y normal, que requiere tiempo y paciencia para poder procesar. O sea que no lo pensemos como algo malo, ¿no? Siempre cuando hay alguien que estalla en llanto, es como que queremos consolarlo y que pase rápido. Claro. ¿No? Y hasta uno mismo, cuando llora,
y descarga, parece que tuviera unos segundos y ya está, ya pasó. Y a veces necesitamos desahogarnos más tiempo, ¿no? Claro. Entonces no ponerle un límite. No reprimir. Claro, esa no reprimir, emoción. dejarlo, porque es algo natural y normal, ¿no? Y a veces le tenemos miedo a esto que es natural y normal. Y esto, ¿no? De buscar también el apoyo social frente a esta situación. Los grupos de autoayuda son muy importantes, ¿no? A veces si se requiere la ayuda profesional es indicado, el especialista que conviene, que nos sintamos seguros, cómodos, tranquilos, ayuda muchísimo, pero también los grupos de autoayuda es una solución muy importante, claro, ¿no? Porque no solamente ayuda en el momento crítico, sino también en el después. Si el otro puede con esa misma situación, yo también puedo. Claro. Entonces, siempre vincularnos con personas que han pasado lo mismo, ¿no? Según Albert Ellis, las emociones no se generan por los acontecimientos, se generan por las creencias o por los pensamientos y las valoraciones de estos acontecimientos. Es decir, yo no voy a tener una emoción por el acontecimiento en sí, sino por lo que pienso de ese acontecimiento. Claro. ¿No? Como recién decíamos, cuando en el momento que se nos van los hijos de la casa, que ya son grandes, que van haciendo su vida, si yo pienso, me dejan, y bueno, voy a sentir mucha tristeza, totalmente, mucho dolor, mucho miedo, claro, mucha angustia. Va a tener que ver con el valor que le doy a esa claro, situación. El pensamiento, digamos, o la creencia que tengo muy arraigada dentro de mí, dentro de mi mente. Pero si yo pienso, es lo natural, tiene su momento, ¿no?, de despegue, de soltarlo, y es también algo sano para mí, yo no me voy a sentir tan triste. Si bien algo de tristeza voy a tener, porque lógicamente uno es padre, sí, pero lo voy a tomar diferente. Entonces depende de la valoración de ese pensamiento y no del acontecimiento en sí. Las emociones no son producto de lo que nos pasa, sino que son fruto del pensamiento. No todos los casos son iguales, no todos tienen el mismo pensamiento, y por más que la emoción sea la misma, todos pueden estar pasando por tristeza, todos pueden estar pasando por el miedo, pero cada uno lo afronta diferente, ¿no? Y vemos que a veces uno dice, ¿cómo salió adelante con semejante pérdida? ¿O cómo pudo? Bueno, porque depende del pensamiento que tiene, ¿no? Claro. Y a veces uno lo va a manejar de una forma, con distintas herramientas, con lo que tiene, ¿no? Y otros con otras, pero el tema, la emoción puede ser la misma, pero el pensamiento es diferente, y allí cambia el proceso de elaboración. Claro, puede ser más corto o más largo, diríamos. Exacto, y más profundo o menos, ¿no? Es más fácil de pasar por esa situación. Claro. Siempre lo decimos que en el proceso de elaboración el dolor hay que atravesarlo por el medio, ¿no? No esquivarlo. Hay que, claro, como esa pared que hay que romper. Y para romperla hay que agarrar bien por el medio, ¿no? Para romper algo. Si uno va y busca por los extremos, se puede romper un pedacito. Claro. Pero para derribar esa pared del dolor, siempre por el medio. Puntos a tener en cuenta para ver cómo obtenemos, ¿no?, este pensamiento o esta valoración del pensamiento, esta creencia arraigada. Bueno, tiene que ver cómo fue educado la persona, ¿no? Ya sea con los padres, ya sea en el colegio, en el barrio, ¿no? En el lugar donde uno vive, tiene mucho que ver. La instrucción de los valores ya sean espirituales, ya sean los valores sociales, la ética, la moral, todo tiene que ver. Entonces, por eso es que es tan profundo cuando uno habla del pensamiento. Claro. No es tan sencillo cambiar un pensamiento, porque está todo, es un combo ya armado, ¿no? Y que incluye todos nuestros más profundos, nuestra instrucción más profunda, claro, ¿no? La base de lo que somos. Sí, sí. Entonces, cambiar un pensamiento es muy complicado, es muy difícil, pero eso nos ayuda a transitar diferentes crisis en nuestra vida. Personas que tienen un pensamiento rígido, estructurado, personas que tienen un pensamiento muy demandante, ¿no?, que van exigiendo por la vida. Siempre lo decimos, aquel que tiene pensamiento demandante es algo que le faltó
algo que está demandando o exigiendo a alguien en un momento equivocado y a personas equivocadas, claro. ¿no? Algo que no se resolvió. Pero van por la vida, o vamos por la vida, porque también me incluyo, ¿no? Siempre hay algo que nos faltó o algo que no se dio o algo que fue quitado, claro. Y que de alguna manera vamos y exigimos hasta que eso no se resuelve. Y eso va a ocasionar que tengamos reacciones o conductas disfuncionales, ¿no? Que no tengamos una funcionalidad en la vida, que no vayamos teniendo, digamos, reacciones correctas, ¿no? Y que podamos funcionar como tenemos que funcionar. Claro. Entonces, la clave es cambiar el pensamiento. Recién decíamos, como para cerrar la idea, valoraciones generan pensamientos, estos generan emociones y estos generan conductas, ¿no? Entonces, si yo logro cambiar el pensamiento, va a cambiar mi emoción, va a cambiar la conducta. Y lo que tratamos muchas veces es como ponernos un chaleco de fuerza y decir, yo quiero cambiar la forma de actuar. Yo quiero cambiar esto, yo quiero cambiar esto, yo quiero cambiar esto. Y nos exigimos más, creamos más ansiedad, más estrés, y no logramos cambiar nada. O si logramos cambiar algo es muy superficial, lo vemos por arriba, ¿no? Y volvemos a caer de nuevo, y la caída es mucho más profunda. Volvemos de nuevo con esto. ¿Por qué? Porque no se logra cambiar el pensamiento. En esto que decíamos, que vimos la semana pasada, la negación, en este caso baja la negación y suben las emociones en esta etapa del proceso de elaboración del duelo. Y explota. Y se manifiestan 5 emociones, que son la ira o el enojo, la tristeza, el miedo, la ansiedad y la culpa. Son esas las principales. Después se van desprendiendo algunas otras, ¿no? Sí, pero estas son las que confluyen. Claro, sí, frente a un proceso de duelo son las que más van a estar, las que más vamos a identificar, ¿no? Después hay otras que se van desprendiendo de estas emociones, sí. Pero estas son las fundamentales. Y cada emoción tiene su origen, ¿no? En un pensamiento, un ancla, un origen. Y vamos a ver cuál es ese ancla o ese pensamiento que identificamos por ahí. A veces decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? No sé, ¿no? Lo principal es identificar la emoción. Claro. Si no sé qué emoción siento, no puedo saber cuál es el pensamiento que está arraigado de esa emoción, ¿no? Entonces lo principal es identificar cuál es la emoción. Una vez que tengo la emoción identificada, voy a saber cuál es el pensamiento que está anclado. Si la emoción es la tristeza, el ancla o el pensamiento o la creencia es la pérdida. Claro. ¿No? Porque perdí algo, entonces siento tristeza. Exacto, claro. Volvemos a repetir, no solamente es la pérdida de un ser querido. Bien. Cualquier pérdida. Yo voy y ahí tenemos que dar vuelta, ¿no? Porque ¿qué perdí? A veces es el tiempo, ¿no? Y decimos, y me siento, y no sé cómo me siento, y empezamos a sondear un poquito más, y me doy cuenta que hay tristeza. Bueno, ¿qué perdí? Y quizás he perdido el tiempo con una relación, claro, con una actividad, con un proyecto que no me satisface, entonces perdí el tiempo. Si la emoción es la ira o el enojo, el ancla es la injusticia. Entonces se revela ahí, ¿no? Claro. Hay algo injusto. Entonces me enojo. Sí, sí. Pasa muchas veces cuando a veces tenemos que hacer cosas en la casa y las mujeres o las mamás nos enojamos. ¿Y por qué tengo que hacer todo esto yo? Es injusto, todo esto que me pasa. Claro, está arraigado, está conectado a ese pensamiento de injusticia. Claro. Después vamos a ver la semana que viene cómo resolvemos esto, ¿no? Bien. Vamos a ver la resolución. Está buenísimo, claro, porque de las emociones. Acá estamos solamente describiendo. Claro. Después tenemos que activarnos para la resolución. Exacto. Si la emoción es el miedo, el pensamiento es alerta, ¿no? Como un semáforo en rojo. Claro. Y algo malo va a pasar, ¿no? Se viene la catástrofe, algo malo va a ocurrir. Esto me lleva... Y cuando hay una pérdida, generalmente tenemos miedo a que vuelva a ocurrirse. Sí, es cierto algo. Eso, ¿no? Es increíble, pero si nos ponemos a reflexionar en esto... En toda pérdida, ¿no? Pasa. Siempre es bueno destacar esto que decís vos. En cualquier
pérdida en la vida de uno, tiene miedo que vuelva a suceder. Que vuelva a suceder, sí. Si vemos, ¿no? Lo traslado a veces a un diagnóstico, sí, que perdemos la enfermedad, perdemos la salud, perdón, estamos enfermos, y después cuando viene un control en nuestra vida, ya pensamos y tenemos miedo con ese... Que vaya a ser también... que no esté ajustado a lo que uno desea. Diríamos. Exacto, que vuelva a surgir ese diagnóstico negativo, ¿no? Que vuelva a surgir esto. Entonces, siempre viene con el miedo, está arraigado el pensamiento, algo malo va a pasar. Claro. Si la emoción es la ansiedad, el ancla, no puedo controlar esto es demasiado. Entonces me resulta algo inquietante, claro. Estoy nervioso, estoy molesto porque esto no lo puedo controlar, no puedo tener el control. Entonces genera ansiedad. Si la emoción es la culpa, el ancla o la creencia es el autojuicio. Y de alguna manera asumo la responsabilidad. Esto pasó por mi culpa. Claro. Esto pasó, si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera estado, si yo hubiera hecho, claro, ¿no? Tal cosa, o si hubiera visto esto, si lo hubiera percibido, si me hubiera dado cuenta. Echarse la culpa. Exacto. De la situación, de la pérdida. Y no soluciona nada, no soluciona nada, pero esa es la emoción, claro, ¿no? Que aflora en este momento del estallido de las emociones y nos sentimos culpables. Y termino con el pensamiento que eleva, que resume todo esto. Mi pensamiento determinará qué proceso de duelo voy a transitar. Claro, correcto. En 2 palabras. La verdad que sintetizaste muy bien. Repetilo. Mi pensamiento determinará qué proceso de duelo voy a transitar. Bien. Perfecto. Ahí están por lo menos descriptos los pensamientos que más salen a la luz cuando tenemos una pérdida. Exacto. La semana que viene entonces nos activaremos. Claro, resolución de las emociones. Buenísimo. Lina, ¿algo más que quieras agregar? ¿Cerramos? Muchísimas gracias por todo.